Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos muy contentos hoy de poder estar a través de este medio, llegando hasta tu casa, tu lugar de trabajo, ahí donde te encontrás, para traerte una palabra de parte de Dios. Podés compartir lo que Dios puso en nuestros corazones para esta semana. La semana pasada tomamos un día de descanso y bueno, fue lindo poder compartir en familia, poder pasar el día en familia y disfrutando, ¿no?, lo que Dios nos ha dado. Así que estamos contentos. Queremos contarles que nos están llegando los pedidos de oración, también los testimonios. Hay hermanos que están necesitando intercesión y ahí estamos orando, pidiéndole al Señor que obre milagros. Y también nos llegan los testimonios, que es importante, la respuesta de Dios para cada uno. Así que les animamos. Si necesita oración, si necesita que clamemos a Dios por usted, aquí estamos dispuestos para poder orar, para poder interceder. Esta semana el Señor nos permitió ir hasta Lanús, predicar en la iglesia donde nos casamos, poder compartir la palabra allí con los hermanos y poder compartir un tiempo lindo con la pastora de la iglesia, que hoy ya es viuda, pero que nos recibió con tanto amor, tanto cariño, su familia. Bueno, fue un tiempo lindo donde vimos también, aparte de la familia de mi esposo, poder compartir allá un tiempo y disfrutar, ¿no?, de la calidez de los hermanos en Cristo. Y Dios mediante vamos a ir pasando por este medio las fechas donde nos vamos a presentar predicando. Ya hoy estamos con una agenda, con espacios libres, porque con el tema de la pandemia era muy complicado moverse. Hoy ya estamos libres de movernos a cualquier lado, así que estamos visitando iglesias, predicando y llevando la palabra del Señor a distintos lugares. Y por este medio vamos a tratar de comunicarles dónde estamos cada semana aquí en Argentina. Es un privilegio poder servir al Señor y compartir su palabra. Y si es que no podemos compartir el lugar, de repente vamos a estar transmitiendo el mensaje que el Señor nos permita transmitir en las iglesias. Quiero ir a la palabra del Señor, pero antes vamos a tomar un momento para orar, ¿sí?, para pedirle a Dios que este tiempo, estos minutos que vamos a estar compartiendo a través de la red social, sea un momento en donde Dios se glorifique, donde su palabra se manifieste y su Espíritu Santo toque tu corazón, toque tu vida. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar para que no te distraigas. Vamos a tomar un momento concentrándonos con el Señor, con su presencia que está en medio nuestro. Y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia con confianza. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en medio nuestro, sabemos que a través de las redes sociales también te mueves, tu Espíritu Santo, Señor, es real. En este momento, Dios mío, nos vestimos la armadura de Cristo, de la cabeza a la planta de los pies, para atar, sujetar todo espíritu contrario al tuyo, espíritus inmundos de estupor, de cansancio, Señor, espíritus inmundos que quieren distraer a tu pueblo, a los hermanos, amigos que están del otro lado. En esta hora los atamos en el nombre de Jesús y declaramos que los aires están limpios para que tu presencia fluya, para que tu Espíritu Santo nos ministre y tu palabra nos hable. Señor, echamos nuestras cargas, nuestra ansiedad sobre ti, creyendo que tienes cuidado de nosotros, como dice tu palabra. Nos despojamos, Dios mío, de toda preocupación y todo peso que nos asedia, para concentrarnos en lo que quieres hablarnos a cada uno. Y te ruego, Dios mío, que todo espíritu que se ha levantado en nuestra contra hoy retroceda en el nombre de Jesús y quede inoperante ante el poder de la sangre del Cordero. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tú nos sustentas, que tú nos guardas, que tú nos proteges y nos llevas adelante para tomar victoria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque siempre nos respondes. Gracias, Dios mío, porque siempre estás haciendo milagros. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y confiamos que nos vas a hablar. Te ruego, Dios mío, como movilices ángeles del trono para que custodien, Dios mío, los minutos que vamos a estar conectados, los minutos que vamos a transmitir tu palabra, y aún en la internet no haya interferencia, para que tu palabra llegue a aquel que más lo necesita. Señor, somos instrumento en tus manos y te rogamos, Dios mío, que nos uses conforme tu voluntad y tu propósito. Atamos la venganza, el ataque de retaliación, ataques que vienen, Dios mío, del enemigo en nuestra contra, y nos cubrimos con manto de invisibilidad para que tu Espíritu Santo nos proteja, nos guarde, podamos testificar de tu cuidado, Señor, para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 39. Voy a leer algunos versículos, no voy a leer toda la construcción del tabernáculo, pero Éxodo capítulo 39, versículo 42. Vamos a leer 2 versículos de este capítulo y unos 3 versículos del capítulo 40. Y dice de la siguiente manera: 39, 42, 43. Dice:
Todo esto lo hicieron los israelitas siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Esta frase me llama mucho la atención en todo el relato de la construcción del tabernáculo, que hicieron lo que Dios, o en base a las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Cuando Moisés vio que así lo habían hecho, les dio su bendición. Y vamos a ir al capítulo 40, versículo 16, que dice de la siguiente manera: el primer día del mes de Abib se armó el santuario, siguiendo, otra vez dice la frase, ¿no?, las instrucciones de Dios. Había pasado exactamente un año desde que habían salido de Egipto, ¿sí? Y vamos a dejar ahí nomás esos 3 versículos. Primer día del mes de Abib se armó el santuario siguiendo las instrucciones de Dios. Y había pasado exactamente un año desde que habían salido de Egipto, ¿sí? Y podría seguir leyendo, pero está toda la descripción, usted lo puede leer después, de cómo Dios se presentó en el santuario. Vamos a leer el versículo 33, que dice, la última parte, dice: cuando Moisés terminó de armar todo el santuario, una nube lo cubrió todo, y Dios se hizo presente en el santuario. Es llamativo en todo el relato de la construcción del tabernáculo, usted lo puede leer en el libro de Éxodo, los últimos capítulos. El pueblo de Israel hace ofrenda, se presenta delante de Dios con lo mejor que habían traído de Egipto, con todas sus ofrendas, y en un momento Moisés dice: basta, no traigan más porque ya es suficiente. Es un relato bien interesante. Todo lo que el pueblo necesitaba, todo lo que se necesitaba para la construcción del tabernáculo, todo el pueblo lo trajo, y Dios estuvo contento con eso, y todas las instrucciones que Dios dio para la construcción de esta tienda donde iba a estar la presencia de Dios y que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, ya había sido hecho tal cual las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Y en esta tarde quiero hablar veníamos hablando de subir al monte, de ir al monte, de buscar a Dios en el monte, de cómo Dios se presenta en el monte y cómo el enemigo impide o quiere impedir que lleguemos a la presencia de Dios y que no hagamos conforme lo que Dios nos instruye en su presencia y en el monte. Pero quiero que veamos nosotros la importancia de seguir las instrucciones de Dios, la importancia de seguir el diseño que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, porque así es, en la palabra hay un diseño general para la iglesia, pero a cada uno de nosotros Dios nos habla de manera particular y nos da instrucciones específicas acerca del propósito que tenemos para nuestra vida. Entonces quiero hablar de la importancia de volver a ese diseño original. Nosotros vamos a ver que la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene la estructura por la cual el hombre va a ser salvo, la forma en que nosotros tenemos que proceder para acercarnos a Dios, pero hay un propósito específico para cada uno que tenemos que cumplir, y hay un mundo espiritual que se levanta en contra de ese propósito y es gobernado por Satanás, y Dios quiere que nosotros salgamos en victoria. Yo preguntaba hace unos días en una iglesia que estuve predicando y decía: ¿cuántos quieren recibir bendición de Dios? Y todos los hermanos decían: yo quiero, todos queremos nosotros recibir la bendición de Dios, pero para recibir esa bendición necesitamos seguir el plan de Dios, el diseño de Dios, lo que Él planeó para cada uno de nosotros, ese propósito divino que se revela en el monte, que se revela en la oración, que se revela en la intimidad con Dios. Entonces, para eso necesitamos nosotros considerar algunos aspectos importantes para nosotros poder ver cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. Y en primer lugar, Dios está presente cuando buscamos nosotros obedecer su diseño. Dios estableció un diseño para tu vida, Dios estableció un propósito, así como lo hizo con el pueblo de Israel, y acabamos de leer que Dios estableció un propósito y un diseño para el tabernáculo, y dice que después de construido el tabernáculo, después de construida la tienda, la nube de Dios, la presencia de Dios se manifestó allí, Dios se hizo presente en aquel lugar. Bueno, Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, para usted, para mí. Dios tiene un propósito, Dios tiene un diseño, y Él está interesado en manifestar su poder, manifestar su gloria en cada uno de nosotros, pero Él se va a hacer presente cuando nosotros busquemos hacer su voluntad, cuando nosotros busquemos cumplir con su diseño, con su propósito en nuestras vidas. Si nosotros vemos a lo largo
de la palabra del Señor, en Génesis está bien descrito cuál era el diseño de Dios para el hombre, para la mujer, para los hijos. Génesis explica de manera clara cómo Dios había planeado que fueran las cosas, y dice, creó al hombre, creó a la mujer y les dijo vayan y multiplíquense. Pero en Génesis 3 hay un problema con ese diseño, que se quiebra la voluntad del Señor, se quiebra el propósito de Dios, y vemos a la mujer y al hombre cayendo en pecado, cometiendo el pecado de alejarse de Dios y quedando separado de la gloria de Dios. Cuando hay desobediencia, cuando no conocemos y desobedecemos el plan y el propósito de Dios, estamos fuera de ver la bendición de Dios en sus diseños. El Señor está presente cuando usted y yo nos buscamos de una u otra manera obedecer, aún en medio de la desobediencia. Cuando buscamos restaurar esa relación con Dios, Él se hace presente porque estamos buscando de una u otra manera cumplir con su diseño, cumplir con su propósito. Así que en la obra del tabernáculo dice la palabra del Señor que estaba todo listo para que el Señor se presente, y dice, y los israelitas hicieron todo conforme Dios le había mostrado a Moisés. Así que el diseño de Dios había hecho, la obediencia del pueblo a ese diseño que Dios había establecido, había hecho que la gloria de Dios descienda, ¿sí? Hicieron todo como Dios se lo mostró a Moisés. Y esto se repite una y otra vez. Usted puede leerlo en los últimos capítulos de Éxodo, que una y otra vez dice, y hicieron los israelitas conforme Dios le dio las instrucciones a Moisés. Eso me llamó mucho la atención, porque muchas veces se repite que fueron obedientes a lo que Dios le había mandado a su líder, a lo que Dios le había dicho a Moisés. Pero entonces está en nosotros decidir ser o no obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios ha determinado un propósito para tu vida, Dios ha determinado un propósito para mi vida, Dios nos dijo qué es lo que tenemos que hacer, y depende de nosotros ser obedientes o no. ¿Qué va a hacer usted? Aún en medio de los errores, el poder de Dios se manifiesta. Dice la Biblia que si atientas me busca, me hallaráis. Entonces, Dios está disponible a pesar de nuestros errores, a pesar de haber fallado. Si decidimos hoy obedecer a su voluntad y a su propósito, al diseño que Él estableció para nuestras vidas, entonces Dios se va a hacer presente. En segundo lugar, otro de los aspectos importantes para ver la gloria de Dios, la victoria, ¿sí?, que Dios tiene para nosotros, es que Dios ordena nuestra vida cuando decidimos conectarnos a su diseño. Israel podía haber dicho, no, esto del tabernáculo es muy complicado, hay muchas ofrendas para dar, hay muchos requisitos de Dios, porque después en Levítico viene toda la ley, y cuando Moisés sube, ¿sí?, al monte, Dios le da toda la ley, y hay muchas cosas específicas que ellos tenían que obedecer. Entonces Israel podía haber dicho, no, es muy, muy complicado, y podían haber dejado a Moisés y decirle, no, mira, querido, vos nos sacaste de Egipto, gracias por hacerte usar por Dios, gracias por haber cumplido el propósito de Dios, pero nosotros hasta aquí llegamos, no queremos hacer más nada con vos. Sin embargo, Dios ordena nuestra vida cuando decidimos conectarnos a su diseño. El pueblo se conectó a ese diseño porque dice que la gloria de Dios cayó a ese lugar, y ese era el lugar donde Dios se manifestaba para su pueblo constantemente. Ese era el lugar donde Dios le hablaba a su pueblo, ese era el lugar donde su pueblo iba a llevar sacrificio, donde iba a presentar ofrenda, donde iba a escuchar la voz de Dios, donde iba a escuchar lo que Dios quería de sus vidas. Así que Israel aceptó, ¿sí? Y hay una historia que nosotros tenemos muy conocida en 2 de Samuel capítulo 9, y es la historia de Mefiboset. Ahí vemos cuando el rey manda a llamar a Mefiboset, y él dice, yo estoy, no sé si pueda presentarme, soy como un perro muerto. Mefiboset estaba en Lodebar, no quiero hablar de esto porque es una historia que ya muchos de los que nos siguen la conocen, pero Mefiboset podía haber dicho, no estoy para conectarme. ¿Sí? ¿Cómo voy a ir a presentarme ante el rey en mi condición, con las piernas como las tengo, siendo una persona lisiada? Sin embargo, conectarse con el rey le devolvió a Mefiboset las tierras de su abuelo Saúl. Él era nieto del rey Saúl, le devolvió el estatus de realeza que Mefiboset tenía, porque David dice, ahora Mefiboset va a comer a mi mesa como uno de los hijos del rey. Le devolvió a él la posición que tenía
y que había perdido, ¿sí?, por su estado, por haber estado lisiado. Y Dios hoy está queriendo devolver posición, Dios hoy está queriendo reubicar a sus hijos, Dios está queriendo volver a darte el lugar que te corresponde como su hijo, como hijo de rey, pero es tu decisión. Decir, sí Señor, quiero conectarme a ese diseño o darle la espalda a Dios. Está esperando el Señor que nos conectemos a su diseño. Sabe que lo que nos desconecta del diseño de Dios son los recuerdos del pasado, la falta de perdón, el rechazo, el menosprecio, el desprecio, el rencor, la ira, el enojo, algún pecado que creemos que Dios no puede perdonar porque es muy grave y uno se autocondena y uno dice, no, Dios no va a perdonarme porque lo que hice estuvo muy mal y estamos culpándonos todos los días y cargando con esa culpa que el Señor Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Y entonces estamos desconectándonos del diseño de Dios simplemente por una culpa o por algo que no podemos dejar y que traemos en nuestra mochila y que estamos cargando por años, ¿sí? La falta de perdón es algo que ata al ser humano y que te tiene esclavo por años. Cuando uno no perdona, siempre lo decimos, es como tomar el veneno y esperar que la otra persona que me ofendió muera. La falta de perdón nos lastima a nosotros mismos. El rencor, el desprecio, el menosprecio, el rechazo, el haber estado en una situación de abuso y hoy tener que cargar con esa mochila, te desconecta del diseño de Dios. Hay un molde, una idea que Dios tuvo con tu vida y la única persona que puede cumplir ese diseño, la única persona que puede cumplir con ese propósito sos vos. No hay otro que pueda hacer lo que Dios predestinó para tu vida. Y hoy estás cargando con recuerdos del pasado, con historias que no puedes soltar, con falta de perdón, con miedo, con culpa, con tantas cosas que podríamos enumerar hoy y no podés ver cumplido el propósito de Dios por todo eso. Esto no lo hablo porque es algo que lo aprendí de memoria o porque es algo que me enseñaron, esto lo hablo por experiencia propia. Cuando nosotros nos cargamos todas estas cosas y no ponemos oído a lo que Dios quiere hacer y no nos conectamos, porque conectarse, venimos hablando varias semanas ya de lo que es estar en el monte, buscar al Señor en el monte. Cuando no estás conectado con Dios, entonces el diseño de Dios se disuelve, se arruina y no puede cumplirse el propósito que Dios soñó. El Señor pone orden en tu vida en la medida que te conectas a su diseño. Y hay una palabra que Dios te habrá dado a lo largo de los años o en el último tiempo. Hay una palabra que el Señor habrá dado a tu vida y que tiene que ver con el diseño que Él tiene para vos. Y entonces hay que ordenar todo en tu vida para que puedas ver cumplido ese diseño. Entonces te conectás con lo que Dios te habló para que todo se ordene y entonces veas cumplido el propósito de Dios en tu vida. Creo que me hago entender, creo que soy clara en esto. Dios quiere establecer su propósito en nosotros, Dios quiere ver su diseño cumplido en sus hijos, pero si nosotros no decidimos ordenar nuestra vida, para el tabernáculo, para la carpa que el Señor quería que el pueblo de Israel haga, había todo un orden que había que seguir. Y los israelitas, dice la Biblia, hicieron todo conforme a las instrucciones de Dios. Entonces Dios te ha dado instrucciones a lo largo de tu vida cristiana, o desde que conociste al Señor, te ha dado instrucciones. Y es necesario poner en orden las instrucciones de Dios y llevarlas adelante para conectarte con ese diseño y ver el propósito de Dios cumplido. ¿Qué queremos nosotros? Vivir atados eternamente, una persona atada por el pasado, atada por la duda, por el miedo, por la falta de perdón, por el rencor, por el odio. Una persona atada no puede ver el propósito de Dios cumplido. Una persona atada no puede ordenar nada en su vida. Necesitamos romper esas ataduras, necesitamos desatarnos de los lazos de maldad para poder ver el diseño de Dios en nuestras vidas. Y Dios hoy está golpeando la puerta. Y hoy Dios te está llamando, así como David llamó a Mefiboseta a que se presente a su presencia. Hoy Dios está llamando a sus hijos para que se presenten delante de Él. No porque quiere castigarte, no porque quiere acusarte, no porque quiere señalarte, sino porque Dios quiere hoy establecer su propósito en tu vida. Hoy Dios quiere establecer su diseño. Hoy Dios quiere cumplir el sueño que Él tuvo para vos, para tu familia, para los tuyos. Hoy quiere verte en victoria, quiere sacarte a una nueva vida. Así que necesitamos tomar decisiones, necesitamos decidir de una vez por todas
ordenar nuestra vida y conectarnos al diseño de Dios, conectarnos a lo que Dios nos habló para ver la victoria, ¿sí? Satanás está todo el tiempo queriendo destruir y mantenernos todo el tiempo atados a lo que Dios dijo que iba a hacer. Sin embargo, hoy nosotros tenemos la libertad de elegir. Dios, por medio de la sangre de Cristo, nos hace libres para elegir cumplir el propósito de Dios, pero es su decisión y es mi decisión. Cada uno tiene que elegir, nadie puede hacerlo por vos. Y para terminar, en tercer lugar, Dios activa su poder en medio de su diseño. Cuando leíamos el último versículo, lo voy a volver a leer, a ver si lo tengo acá a mano. Leíamos en el capítulo 40, el versículo 34 y 35, dice: cuando terminó de armar todo el santuario, o sea, el diseño de Dios, ¿sí? El diseño que Dios le había dado al pueblo de Israel, dice así: cuando terminó de armar todo el santuario, una nube lo cubrió todo y Dios se hizo presente en el santuario. Dios activa su poder en medio de su diseño. Hay un propósito de Dios, hay un sueño de Dios, un diseño que Él tiene, y el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en la medida que te alinees a ese diseño, a ese plan que Dios tenía para tu vida. Andamos por la vida y decimos: ¿por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios? Y hay muchas razones. Podemos decir: bueno, Dios está probando mi fe, Dios está fortaleciendo mi fe, en fin, hay muchas razones, y una de las razones puede llegar a ser es que no estoy alineado al propósito de Dios para mi vida. Dios activa su poder cuando nosotros nos alineamos o cuando nosotros estamos en medio de su voluntad y en medio de su propósito. Primera de Juan capítulo 3, 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, del diablo. A lo largo de nuestra vida hemos tenido que luchar, y esto es algo de todos los días, luchar todos los días con el acusador de nuestras almas, luchar todos los días con espíritus inmundos que nos atacan. Dice la Biblia, siempre lo repito, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Dios estableció un plan, pero el enemigo desde Génesis está corriendo al hombre, está sacando al hombre, está desviando al hombre del plan de Dios. Dios tiene un plan, pero el enemigo por todos los medios trata de destruir el plan de Dios en tu vida. Pero la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, apareció para deshacer las obras del diablo. Si este tiempo ha sido un tiempo de dificultad, un tiempo donde no ves el avance, donde no ves que Dios está abriendo puertas, donde no podés distinguir de manera clara cuál es el propósito, el diseño de Dios para tu vida, donde las cosas parecen imposibles, difíciles, que no llegás, no podés avanzar en lo que Dios te habló, quiero animarte porque el Hijo de Dios, Jesucristo, nació y vino y apareció, dice la palabra, para destruir y deshacer las obras del diablo. Satanás está vencido en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre del Cordero. Jesús vino para darnos la victoria. Cuando pensamos en la historia de Gedeón, aquel hombre a quien el ángel de Jehová llamó esforzado y valiente, podemos pensar en Gedeón y decir: wow, qué tremendo, con 300 hombres venció a los madianitas y conquistó y ganó la victoria. Pero acá nosotros, junto con Dios, vemos toda la película completa y vemos a Gedeón victorioso. Dios, déjame decirte, ve la historia de tu vida completa. Dios ve la película completa en tu historia, en tu vida. Sin embargo, nosotros vemos desde acá y nos falta ver todo lo que Dios va a hacer. Y parece como Gedeón, ¿no? Que cuando él estaba avanzando, cuando el ángel de Jehová se le presenta, él estaba juntando un poco de trigo para ir a esconderse. Tenía miedo del ejército que se le venía en contra. Sin embargo,
Dios lo llama esforzado y valiente. Y de la misma manera Dios hoy nos está llamando a cada uno de nosotros. Varón esforzado y valiente. No porque seamos, wow, la última Coca-Cola del desierto, sino porque somos hijos de Dios y Él ve la película completa. Él sabe que si nos aferramos a sus diseños, que si nos tomamos fuertemente de su mano, su poder, su Espíritu Santo se activan, llegan a nosotros y comienzan a obrar milagros, comienzan a obrar de forma sobrenatural, comienzan a pasar cosas que nosotros ni pensábamos que iban a suceder, comienzan a abrirse puertas que estaban cerradas, comienzan a deshacerse las obras del diablo, como dice Juan. ¿Sí? El Señor vino, vuelvo a repetir, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Para eso apareció el Hijo de Dios. La Biblia cuenta que Gedeón estaba ahí buscando un poco de trigo y entonces vino el ángel y se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y en el capítulo 7, versículo 6 dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que vivieron con las manos es suficiente para salvarte, haré que derrotes a los madianitas. Y después en el versículo 22 del capítulo 7 dice: cuando los 300 hombres de Gedeón tocaron sus trompetas, el Señor hizo que los madianitas se mataran unos a otros con sus espadas. Y esto es tremendo porque el poder de Dios se manifestó. Ni siquiera los 300 que llevó Gedeón tuvieron que hacer demasiado esfuerzo. El poder de Dios se manifestó de tal manera que los madianitas se mataban unos a otros. Por eso, Dios ve la película completa. Nosotros vemos una parte, nosotros vemos el presente, pero Dios ve su poder manifestándose en nuestra vida y a través de nuestra vida y en nuestra decisión. Decir, bueno, me voy a conectar al propósito, al diseño que Dios estableció para mi vida, para que el poder de Dios se manifieste y se active la gloria de Dios, así como en el tabernáculo que la nube de gloria lo llenó todo y la presencia del Señor estuvo por todos lados en el tabernáculo. De la misma manera la gloria de Dios quiere descender sobre nuestras vidas para Dios manifestar su poder, su gloria, para Dios obrar milagros, para Dios manejar nuestra vida de manera sobrenatural. Pero es nuestra decisión decir: sí, Señor, me alineo con tu diseño, me alineo con el propósito que tenías y tuviste siempre para mi vida. Yo dije hace un momento, hay un molde, hay un propósito, hay algo, una tarea que solo usted o yo podemos realizar. No hay otra persona que quepa para esa tarea. Y Dios está esperando que tomes la decisión de meterte en ese propósito, de calzar en ese diseño que Él tuvo desde el principio, para que tu vida cobre sentido, para que tu vida tenga razón de ser, para que entiendas el propósito por el cual naciste. Yo siempre lo digo, que me resisto a irme de esta tierra sin cumplir el propósito por el cual Dios me permitió nacer. Me resisto, yo quiero irme de esta tierra cumpliendo el propósito de Dios en mi vida, pero para eso tenemos que querer alinearnos a ese propósito, ordenar nuestra vida, darle lugar al Espíritu Santo de Dios, y entonces la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo se van a manifestar a tal grado que vamos a sentirnos completos, vamos a sentirnos plenos, vamos a sentir que sí, que logré mi misión en esta tierra. Así que ahí donde está, permítame hacer una oración para terminar este tiempo, y usted en su casa, en su lugar de trabajo, ahí donde se encuentra, tome una decisión y puede decir: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir ese propósito por el cual me permitiste nacer, quiero hacer, Dios mío, el diseño que planeaste para mi vida. Usted va a leer la Biblia y de Génesis a Apocalipsis usted va a ver el diseño de Dios para el hombre y va a ver cuántas veces el enemigo se levantó en contra. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos a Cristo que apareció, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Así que tenemos autoridad y poder para que esas obras que se levantan en nuestra contra caigan en el nombre de Jesús y podamos avanzar al propósito divino. Cierre sus ojos, por favor, si puede hacerlo, y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra nos desafía, Señor, y nos anima a ponernos en la brecha, a ponernos, Señor, en el plan que marcaste para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hoy me levanto y me vuelvo en contra de todo espíritu
inmundo que ha venido, Dios mío, desde el mismo infierno para deshacer, Dios mío, los planes que tú tienes con tu pueblo, los planes que tienes con tus hijos. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, reprendo todo espíritu inmundo de destrucción que se levanta en contra de la iglesia, en contra de tus hijos. Me vuelvo en contra de tu artimaña del enemigo y declaro que por la sangre del Cordero hoy las obras del enemigo son deshechas. Como dice tu palabra, Señor, declaramos que para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Hoy, Señor, nos tomamos de tu palabra y declaramos que la sangre de Cristo es vertida, Dios mío, o fue vertida en la cruz del Calvario para deshacer las obras del enemigo. Hoy, Señor, queremos alinearnos a tu diseño, a tu propósito, para que el poder y la gloria de tu presencia descienda sobre cada uno de nosotros y podamos ver las maravillas, podamos ver obras portentosas, Señor, podamos ver milagros frente nuestro, no solo en nuestra casa, en nuestra vida, sino también a nuestro alrededor. Que las personas nos busquen, Dios mío, para conocerte, que las personas nos busquen por los milagros, Dios mío, con los que nos respaldas, que las personas, Dios mío, nos busquen para escuchar tu palabra, que podamos ser herramienta útil en tus manos, cada uno, los que están del otro lado y mi persona, que podamos, Dios mío, cumplir ese el propósito por el cual nos pusiste en esta tierra. Señor, yo oro por cada hermano, cada amigo que está del otro lado, te pido tu fortaleza, pido, Dios mío, que cortes ligaduras de maldad, que cortes, Dios mío, las cadenas, que rompas, Dios mío, las cadenas, pudras los yugos, para que haya libertad en tu pueblo y podamos avanzar al diseño que tú has planeado para cada uno de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro libertad sobre tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que el pasado lo puedes soltar, los recuerdos del pasado, la culpa, el miedo. Hoy puedes soltar todo eso que te ata, que te tiene preso, que no te permite avanzar al propósito de Dios. Todo espíritu de miedo, toda culpa, todo terror, todo temor, en el nombre de Jesús lo reprendo y declaro libertad sobre tu alma para que puedas avanzar al propósito divino, para que puedas ver la gloria de Dios manifestarse. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que obres a favor de tu pueblo, que rompas, Dios mío, cadenas y pudras yugo para que tu pueblo en libertad pueda avanzar y ver cumplido tu propósito, que tu gloria, tu unción, Espíritu Santo desciendan, que tu presencia, Dios mío, lo llene todo en todos, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, te damos lugar para que nos llenes, para que nos ministres. Espíritu de Dios, damos lugar para que desciendas sobre nuestras vidas, nos inundes con gloria y podamos decir, como dijo Moisés en aquel entonces, la nube lo cubrió todo, que tu nube de gloria lo cubra todo en nosotros para no tener necesidad de ninguna otra cosa más que de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo y tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está del otro lado. Hoy, Dios mío, declaramos victoria, declaramos tu bendición derramándose sobre nuestras vidas para bendecir a otros. En el nombre poderoso de Jesús, atamos todo espíritu de venganza que se levante en contra nuestra a causa de la palabra que estamos predicando. Atamos, Dios mío, todo espíritu de retaliación que venga en nuestra contra y nos declaramos, Dios mío, cubierto bajo las sombras de tus alas. Señor, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor, nos protejan, nos guarden. Seguimos avanzando en la guerra, seguimos avanzando en la lucha, tomando victoria tras victoria y triunfo tras triunfo, como lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra. Gracias a Dios por poder estar de este lado y compartir como cada semana una palabra de parte de Dios. Recuerde que estos mensajes puede encontrarlos en la YouTube, Cintia Agüero, ahí en el canal en donde estamos subiendo cada semana los mensajes y vamos a estar pendientes de avisarles dónde vamos a estar predicando para que de repente si alguien está cerca aquí en Buenos Aires pueda acompañarnos o en alguna provincia en donde estemos, ahí van a poder vernos. Si no, estaremos a través de este medio compartiendo palabra de Dios. Si este mensaje le bendijo, por favor compártalo con alguien en sus redes o en el WhatsApp, donde sea que usted pueda hacerlo, compártalo para que otro más sea bendecido. Y sepa que tenemos que alinearnos al diseño de Dios y así veremos la victoria. Les mando un abrazo grande y será Dios mediante hasta el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Un abrazo y bendiciones.